Hemos vivido otro fin de semana de extrema violencia. Según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, fueron asesinados este viernes, entre viernes y domingo, escuche usted, 283 personas. El sábado, cuando se produjo la masacre de 12 personas en un bar en Irapuato, fue hasta ahora el día más violento de este año. Pero no solamente eso, contando esa masacre en Irapuato, en Guanajuato hubo 32 asesinatos, más de 30 en Jalisco, incluyendo un duro tiroteo en Zapopan. La situación de inseguridad sigue siendo crítica en muchos lugares del país y la violencia es el mejor reflejo de la misma. Con 283 asesinatos, este fin de semana fue el más violento del año. En Irapuato, Guanajuato, hombres armados ingresaron al bar El Pantano, en la colonia 12 de diciembre, y dispararon contra los asistentes. 12 personas murieron, 6 hombres y 6 mujeres. De acuerdo con las autoridades, el reporte al 911 se hizo el sábado a las 7 de la noche con 51 minutos. Vecinos relataron que escucharon varias detonaciones. ¿Cuántas detonaciones alcanzó a escuchar aproximadamente? Pues entre unas 20, 30 por ahí. Yo la verdad me encerré. El secretario de Seguridad Ciudadana de Irapuato, Ricardo Benavides, informó que la principal línea de investigación es la venta de droga en el lugar. También dijo que algunas de las víctimas tienen registro de ingresos a separos municipales por faltas administrativas, mientras que otras contaban con antecedentes penales. En total fueron 32 homicidios dolosos en Guanajuato. A estos se suman los más de 30 en Jalisco, incluyendo un tiroteo en Zapopan. En una brecha en calles de la colonia Miramar fue localizado el cuerpo de una persona con múltiples huellas de violencia. Estaba maniatado y vestía equipo táctico. Michoacán fue otra de las entidades que registró 30 asesinatos. En la localidad de Cuchara, municipio de Aguililla, civiles armados atacaron a miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional. En el enfrentamiento al que llegaron elementos de la Guardia Civil para apoyar a los militares, una persona murió. Nuevo León también vivió un fin de semana violento, sobre todo en Montemorelos, donde en días consecutivos grupos armados asesinaron a 4 personas. En Naucalpan, Estado de México, se registró un ataque a un bar la madrugada del domingo. Un grupo armado disparó contra los clientes. Una persona murió y 2 resultaron lesionadas. Mientras que en el municipio de Tecuanapa, Guerrero, hombres armados atacaron una gasolinera sobre la carretera Tierra Colorada, Cruz Grande. 2 personas fueron asesinadas. Las agresiones de sicarios del crimen organizado también se registraron en Guaymas, Sonora, donde más de 1 hora duró el intercambio de disparos. La jornada violenta dejó vehículos en llamas y artefactos ponchallantas en las principales vialidades. Los reportes indican que los tiroteos se registraron cerca del Centro de Reinserción Social. Antes de este fin de semana, el más violento se registró entre el 20 y 22 de mayo, cuando se reportaron 266 víctimas. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Y el viernes fue secuestrado en una carretera cerca de Nuevo Laredo el alcalde del municipio de Guerrero, en Coahuila. El alcalde regresaba de un evento en Oaxaca cuando en la noche fue secuestrado junto con su esposa y otros familiares y funcionarios también del municipio. Aparecieron con vida 15 horas después, ahí en una brecha. Presidencia, de favor, presidencia ahí. Ahí va a ser el presidente. Alcalde, ¿cómo se siente? ¿Qué le pasó? ¿Qué le dijeron? No, todo bien, gracias. ¿Va a dar una rueda de prensa ahorita? ¿Alguna información, alcalde? ¿Su hijo, su esposa? Todo bien. ¿Su directiva? El alcalde Mario Cedillo del municipio Guerrero, Coahuila, estuvo retenido por un comando por más de 15 horas. Fueron horas de angustia las que vivió junto con su esposa, un hijo y 6 integrantes de su gabinete, en Nuevo Laredo, una zona dominada por el Cártel del Noreste. Desaparecieron cuando atravesaban la ciudad. Las mismas víctimas alertaron que eran perseguidos por 2 camionetas con hombres armados y después se perdió comunicación con ellos. Ocurrió poco después de las 11 de la noche del pasado 14 de octubre cuando se dirigían al aeropuerto de Monterrey, luego de acudir al Tianguis Turístico de Oaxaca.
Esto provocó la movilización de las policías de los gobiernos de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, así como de elementos del Ejército, Marina y de la Guardia Nacional. El sábado fueron encontrados a bordo de los mismos vehículos que tripulaban en una brecha rural en Coahuila. El gobernador de esa entidad, Miguel Ángel Riquelme, informó que el alcalde y su familia fueron liberados, mientras que habitantes de Guerrero, Coahuila y familiares recibieron al edil entre gritos y llantos. Este municipio es parte del corredor con Nuevo Laredo, Anáhuac e Hidalgo, donde en los últimos años se han registrado enfrentamientos frecuentes entre grupos armados. El Cártel del Noreste tiene mayor presencia en Tamaulipas, pero opera en otras entidades como Nuevo León y Coahuila. Bueno, estos son los hechos que demuestran algo sobre lo que hemos insistido una y otra vez, lo que llamamos el empoderamiento criminal, lo que hacen los grupos criminales que incluso antes no hacían, por lo menos no hacían en la misma dimensión. Secuestrar en una carretera federal a un alcalde, a su esposa, a su hijo, a otros funcionarios, tenerlos retenidos durante 15 horas. Afortunadamente los regresaron con vida. Hay otros casos que no regresan con vida. En esa misma carretera la cantidad de secuestros que había y que sigue habiendo es muy alta. Atacar como han atacado un bar en Irapuato, dejando 12 personas muertas, sin un solo detenido, los ataques en Zapopan, los ataques en Guaymas, los ataques en Aguililla, en Michoacán. Eso es el empoderamiento criminal. Eso es lo que hacen los grupos criminales, que está marcando una dinámica diferente de la operación Viviana del crimen en México. Ese es uno de los grandes cambios que hemos tenido. Bueno, sin duda, y hablando de empoderamiento criminal, hoy se están cumpliendo, imagínese usted qué rápido pasa el tiempo, 3 años del Culiacanazo, una herida abierta en el ámbito de la seguridad en el país. Aquel 17 de octubre fue detenido en Culiacán por elementos del Ejército Mexicano Ovidio Guzmán, el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán y uno de los principales productores de fentanilo ilegal para el cártel de Sinaloa. Se cumplía así con una orden de extradición de la justicia estadounidense. Y bueno, horas después, por órdenes del presidente López Obrador, según él mismo ha reconocido, fue liberado Ovidio ante el levantamiento de grupos criminales en Sinaloa. Desde entonces hasta ahora, Ovidio no ha sido detenido ni existen órdenes de aprehensión contra quienes ordenaron el levantamiento criminal. Aquel levantamiento criminal, en ese sentido, ha quedado y sigue impune. ¿Listo ya? Sí, no va a pasar nada, tranquila. Tranquila, señora. Señora, no pasa nada. Pásale para acá, ayúdenme. No se preocupe, señora. Ayúdenme. No somos delincuentes en la tranquilice, no se preocupe. Estamos bien. Tranquila. Manténla, güey. Mantente. El 17 de octubre de 2019, fuerzas federales aseguraron a Ovidio Guzmán López y esto desencadenó lo que hoy conocemos como el Culiacanazo. Lo ocurrido hoy en Culiacán y lo que sigue ocurriendo desde hace más de 6 horas en esa ciudad es uno de los episodios de violencia más duros, más virulentos que hemos visto en muchos años. Nunca habían vivido lo que se está viviendo el día de hoy. Las fuerzas federales seguían a Ovidio Guzmán López desde un mes atrás. Se identificó que el hijo del Chapo Guzmán controlaba laboratorios para procesar fentanilo en Culiacán, droga que era enviada a Estados Unidos. La mañana de ese jueves 17 de octubre, una unidad militar especializada que había detenido a decenas de narcotraficantes en los últimos años tenía ubicado a Ovidio. Sabían que iba a comer a una de sus casas, donde vivía su esposa con sus 3 hijas. Ovidio ignoraba que tenía orden de aprehensión, mucho menos una orden de extradición que estaba en camino a Culiacán con personal de Interpol para cumplimentarla una vez que fuera detenido. Se desplegaron más de 100 elementos del ejército para realizar un círculo de seguridad en torno a la zona de 3 Ríos donde vivía Ovidio.
Bueno, aquel 17 de octubre, estos condominios que están aquí a mis espaldas, no podemos ir más allá, son los condominios donde se vivía este sujeto Ovidio Guzmán y donde se dieron los principales hechos en torno a los enfrentamientos. Cerca de las 2 de la tarde, Ovidio llegó a casa. Inmediatamente después, el comando rodeó la vivienda y le pidió que se entregara. No puedo, ya paren todo, ya me entregué. Lo que sucedió después no estaba previsto. Las fuerzas federales tenían a Ovidio, pero no la orden de cateo. Y pasaron los minutos y con ellos comenzaron las agresiones de integrantes del cártel de Sinaloa. La refriega ponía en peligro a la familia de Ovidio, por lo que militares les entregaron chalecos antibalas a la esposa, suegra e hijos de Ovidio. Al mismo tiempo que el comando era atacado, comenzaron otras agresiones en la ciudad. Mientras sicarios de otras ciudades y estados, sobre todo Durango, se trasladaron a la ciudad. El problema se agudizó cuando un grupo de sicarios robó una pipa con combustible y amenazó con hacerla estallar dentro del multifamiliar donde viven familias de militares. 4 horas después de iniciado el operativo, el comando militar recibió la orden de retirarse sin Ovidio. El hijo del Chapo quedó libre al tiempo que unos 50 reos se fugaron de la cárcel. Un soldado murió, 9 resultaron heridos, 1 de gravedad. Los sicarios tuvieron numerosas bajas, pero se llevaron a la mayoría de sus muertos y heridos. La orden de cateo nunca llegó, y la orden de la retirada, como él mismo lo ha dicho, la dio el presidente López Obrador. El culiacanazo implicó un antes y un después en la lucha contra el narcotráfico en México. Bueno, lo decíamos, el culiacanazo es una herida abierta en el tema de la seguridad. No porque haya habido un levantamiento criminal, sino porque nunca habíamos visto un levantamiento criminal de estas características para impedir una detención. Nunca antes tampoco el gobierno federal había liberado a un narco que tenía en sus manos ante la presión de los grupos criminales. Nunca había habido tanta indefinición de 4 horas entre el momento de la detención y el momento en que se libera finalmente a Ovidio y se retiran las fuerzas militares. Nunca antes tampoco hubo tanta confusión en las horas posteriores para que siquiera se explicara qué es lo que había ocurrido y que había llevado a aquella inédita, insistimos, liberación. ¿Y por qué? Porque antes y después ha habido operativos de estas características y también ha habido en ocasiones levantamientos muy graves de grupos criminales, como cuando se intentó detener al Mencho hace unos años en Guadalajara. Lo inédito de este caso es, por una parte, insistimos, el empoderamiento criminal, por la otra, la debilidad que exhibió el Estado mexicano ante los criminales. Es una herida abierta en el ámbito de seguridad que seguirá abierta porque ninguno de los que ordenaron aquel levantamiento tiene por estos hechos una orden de aprehensión y tampoco, obviamente, se ha vuelto a detener ni a Ovidio, ni a sus hermanos, ni a los principales operadores del cártel de Sinaloa. Hay que ponerle un nombre, un rostro. ¿Y qué viene? Todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Bueno, y el caso de Genaro García Luna puede haber dado un giro completo al haber recibido en México un amparo definitivo en las acusaciones sobre enriquecimiento ilícito. Se dio a conocer que existen irregularidades en la acusación. Además, su defensa allá en Estados Unidos ha pedido al juez que lleva su caso en Nueva York que ordene la cancelación de otros 4 delitos. Genaro García Luna ganó un amparo contra la orden de aprehensión por enriquecimiento ilícito. Se trata del caso que el exfuncionario tiene en su contra en México. Los magistrados del Tribunal Colegiado modificaron la sentencia del juzgado 16º del Distrito de Amparo en materia penal, quien negó el amparo al extitular de la Secretaría de Seguridad Pública.
y ordenaron determinar nuevamente si se debe o no ser girada una orden de aprehensión contra García Luna por presunto enriquecimiento ilícito. En su dictamen, argumentaron que existieron incongruencias en los datos aportados por la Fiscalía General de la República sobre montos que García Luna percibió como servidor público y por ciertas operaciones que llevó a cabo. Aún existen otras 2 órdenes vigentes por uso indebido de atribuciones y facultades, así como delincuencia organizada. Además, la decisión del juez sobre el amparo otorgado puede ser impugnada por la Fiscalía General de la República ante un tribunal federal. Con esto, se mantiene en marcha el proceso de extradición a México en contra de Genaro García Luna. Permanece en Nueva York, donde sus abogados solicitaron mediante un escrito dirigido al juez Brian Cogan que se desestimen 4 de los cargos por conspiración internacional de cocaína, conspiración para importar cocaína, conspiración para poseer y distribuir cocaína y ser miembro de un cártel de las drogas. De acuerdo con su defensa, estos cargos se encuentran superpuestos y se relacionan a la misma conducta. Además, señaló que la imputación se realizó en 2019, más de 5 años después de que dejó su cargo en el gobierno mexicano, con lo que el tiempo para que estos delitos prescribieran ya se cumplió. García Luna fue detenido en diciembre de 2019 por autoridades de Estados Unidos. En agosto pasado, el inicio de su juicio se aplazó nuevamente, mientras que en julio de este año, los fiscales informaron que entregarían a los abogados de García Luna 4.900 grabaciones y 7.500 páginas con declaraciones de testigos, lo que se suma a las más de 6.000 que ya habían presentado con testimonios. Se trata principalmente de las declaraciones de narcotraficantes que a cambio han recibido el beneficio de ser testigos protegidos o la reducción de sus condenas. Y bueno, mire usted, se habla de miles de pruebas, miles de grabaciones, miles de elementos y demás, pero lo cierto es que llevamos ya 3 años y el juicio de García Luna no comienza y no comenzará hasta por lo menos enero del año próximo, porque la Fiscalía de Nueva York no tiene construido el caso y no tiene pruebas sólidas, por lo menos de las acusaciones que le ha hecho, al mismo tiempo que incluso en México esas acusaciones se comienzan también a desvanecer. A ver qué es lo que ocurre en los próximos meses, porque esto todavía va para largo. Y continúa también el proceso de consultas en torno al tema energético con México como parte del TEMEC, del Tratado de Libre Comercio. Así lo dio a conocer el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, durante una conferencia de prensa realizada este lunes. Mencionó que la salida de Tatiana Cloutier de la Secretaría de Economía fue una decisión del gobierno federal y descartó que afecte al proceso. Pero lo que es importante en esto es que Ken Salazar reiteró que México no suspendió su demanda de ir a un panel de controversias si no se llega a un acuerdo con el gobierno de nuestro país en el tema de las políticas energéticas mexicanas, Viviana. Bueno, y al respecto, sorprendió que el viernes el presidente López Obrador anunciara que Estados Unidos había renunciado al panel de controversia sobre política energética respecto a las violaciones de México al TEMEC. Ahora la Oficina Comercial de los Estados Unidos ha desmentido al presidente de México y refrendó que si no hay acuerdo, se recurrirá a este instrumento. Las consultas energéticas con México en el marco del Tratado Comercial con Estados Unidos y Canadá se mantienen en proceso. Así lo aseguró el embajador Ken Salazar. La solicitud de consultas fue a petición de la Oficina del Representante de Comercio Exterior de Estados Unidos, bajo el argumento de que las regulaciones mexicanas en el sector energético discriminaban a sus empresas y violan el pacto comercial para favorecer a Pemex y a la CFE. La declaración de Ken Salazar contrasta con lo dicho el viernes 14 de octubre por el presidente López Obrador, cuando aseguró que Estados Unidos decidió no ir al panel mediador del TEMEC por la política energética. Lo cierto es que las partes no consiguieron resolver la disputa a través de consultas en un plazo de 75 días, por lo que Estados Unidos y Canadá solicitaron extender el periodo antes de determinar si solicitan el establecimiento de un panel de solución de diferencias. Al respecto, el embajador Ken Salazar dijo que el TEMEC es un marco legal cuyo proceso debe de tener completo seguimiento. Seguiremos trabajando con todo el gobierno de México para avanzar
estos acuerdos que tenemos. No, la declaración de que Estados Unidos dejaba de lado el panel de controversia no tiene asidero alguno, ni siquiera se discutió ese tema. Lo que sí ha ocurrido es que el 3 de octubre terminaron estos 75 días de consultas y lo que sí se acordó es extender ese plazo de consultas antes de iniciar, si no se ponen de acuerdo, esta controversia por el tema energético. Estados Unidos muy difícilmente renunciará a eso, no porque quiera o no quiera el presidente Joe Biden, sino porque no puede hacerlo. Primero porque el tema energético es fundamental, clave en la estrategia de Joe Biden de reconversión energética de su país. Y lo es también para muchos otros países del mundo. Pero en el caso que nos ocupa, que es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Estados Unidos, Canadá y México, el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, establece una estrategia común para los tres países y tendría, no solamente no se puede vulnerar, sino que la idea era profundizar en ese tema. Lo que dice el gobierno mexicano, que todo lo que está en el subsuelo es propiedad de la nación, como dice la Constitución, está muy bien y nadie lo discute. Lo que se está discutiendo son las inversiones, no lo que está en el subsuelo, sino lo que está sobre la tierra, las empresas, la producción de energía en general y sobre todo de energía limpia. Tampoco puede hacerlo el gobierno de Joe Biden porque no solamente tiene a las empresas que están reclamando con justicia que se respeten sus inversiones, lo mismo que pedían en el gobierno de Donald Trump, sino también porque los legisladores, tanto demócratas como republicanos, han tomado esa misma posición. Este impasse, este tiempo que se ha dado tiene relación también con las designaciones que ha hecho el gobierno de México, que cambió toda la estructura de la Secretaría de Economía. Cuando digo toda, es toda, incluyendo a quienes estaban participando en la negociación de ese panel, para evitar ese panel de controversia. Como usted sabe, asumió Raquel Buenrostro, que era la directora del SAT, ahora es la secretaria de Economía, una mujer que no es ni remotamente especialista en el tema, pero que se caracteriza por seguir, como se llama, las líneas duras de la 4T. La siguió en el SAT, la va a seguir ahora en la Secretaría de Economías. Desconcertó mucho que Alejandro Encinas Nájera, el hijo de Alejandro Encinas, comentarista en ocasiones aquí de ADN 40, fuera designado subsecretario de Comercio Exterior, encargado de esas negociaciones, en lugar de Luz María de la Mora, la ex subsecretaria, con una amplísima experiencia en el tema, en el comercio exterior, en el comercio internacional, y la única funcionaria del gobierno federal que quedaba, que había participado en la negociación del TEMEC. Me parece que vamos para una discusión ideológica y no comprenden en el gobierno federal que estos temas no son ideológicos, son profundamente técnicos, son de especialistas, y lo que va a suceder es que si no hay una reconfiguración de ese diálogo, vamos a terminar en los paneles de controversia y vamos a perder aranceles, nos van a cobrar aranceles por unos 30,000 millones de dólares. ¿Quién los va a pagar? No el gobierno, lo va a pagar usted, yo, nosotros, con nuestros impuestos, Viviana. Bueno, pero platícanos de otro tema. Hoy estuvo esta pasarela de los precandidatos o los aspirantes o los principales figuras del PRI en esto que llamaron Diálogos por México. ¿Tú estuviste ahí? Bueno, el día de hoy sí estuvimos presentes ahí en este evento donde distintos priistas expusieron su visión del país. El día de hoy participaron Beatriz Paredes y Delfonso Guajardo, Alejandro Murat, José Ángel Gurrío. Ahí, bueno, lo que se intentó en Diálogos por México fue mostrar la unidad del partido. Estuvieron presentes los cuadros priistas más representativos. Ahí estuvo Mario Fabio Beltrones, entre muchos otros. Mañana van a acudir al evento Miguel Riquelme, Claudia Ruiz Massieu, Enrique de la Madrid y Esteban Macías. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Fue Esteban Villegas, el gobernador de Durango. Y bueno, fue un evento muy solemne, como son estos eventos del PRI. Ahí fue esta pasarela. Cada uno de los cuatro
precandidatos, podríamos decir, expusieron cuál es su visión del país, tuvieron 45 minutos, casi todos hablaron del sistema de salud que tenemos en México, lo que estabas tú comentando, todo este tema de la relación entre México y Estados Unidos con el TEMEC. Estuvo interesante ver lo que cada uno de estos 4 personajes, importantes personajes priistas, expusieron. Y bueno, sin lugar a dudas, están de alguna manera el PRI, lo que quiere en este momento a través de su presidente nacional, Alejandro Moreno, es mostrar que sí hay unidad. Hablaron la gran mayoría de las personas que expusieron el día de hoy sobre que sí se pueden hacer alianzas, que están buscando una alianza por México y bueno, expusieron lo que piensan que podría ser lo mejor para nuestro país. Sí, y mira, me parece muy importante. Hay algo que ha surgido en los últimos días, que es la posibilidad de una precandidatura de José Ángel Gurría. Usted conoce a José Ángel Gurría, fue subsecretario, fue muchas cosas, pero fue subsecretario de Hacienda. Desde ahí fue el hombre que renegoció la deuda externa de México ahí en los años 80. Fue canciller, tuvo durante 15 años al frente presidiendo a nivel global la OCDE. Él dice, José Ángel Gurría, que sí se podría presentar si hay una verdadera alianza que lo sustente. Me parece lo más interesante de todo lo que vimos. Bueno, y fue muy interesante porque sobre todo lo que dices tú y de lo que hablas ahora con la negociación del TEMEC, 2 de las personas que estuvieron el día de hoy exponiendo tuvieron mucho que ver con la negociación del Tratado de Libre Comercio y aseguran que es fundamental poder tener un acuerdo trinacional precisamente en temas económicos. Se habló sobre todo, te digo, Jorge, sobre el tema de seguridad, sobre el tema de salud, sobre el tema de lo que viene en México a futuro, sobre todo en estas próximas elecciones. Y bueno, ahí está el PRI tratando de mostrar quiénes podrían ser sus precandidatos y diciendo que están abiertos a una unidad y alianzas. Y lo invitamos a que se una vez más a nuestras redes sociales. Puede consultar los contenidos de Todo Personal a través de nuestro canal de YouTube. Es muy fácil, escanea el símbolo QR que aparece en pantalla y ahí lo lleva directo a la plataforma. Muchísimas gracias por habernos acompañado y mañana tenemos una cita muy puntual aquí en Todo Personal, 11 de la noche. Bonita noche, Jorge. Bonita noche, Viviana. Y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.